Bueno, formalmente, buenas tardes a todos los que están acá presentes en el Zoom. Hoy estamos acompañados por el doctor Alejandro Cardinale, juez del Juzgado de Menores número 3 de la ciudad de Rosario, y él va a tener la delicadeza y digamos, la generosidad de compartir con nosotros la experiencia dentro del juzgado, y contarnos respecto de la figura del abogado del niño, si la llevan, si la están utilizando, si no la están utilizando, en qué casos, y cuáles son las dificultades o cuál es la situación actual en donde se ve la vulneración de derechos de adolescentes y jóvenes en el fuero del juzgado de menores. Ale, bienvenido, millón de gracias por tu tiempo, por Hola esta, Adriana, hola por Adriana, ¿qué esta tal? compañía. Bien. Hola a todas, a todos. Más que una delicadeza, es un honor, es una alegría la invitación, estar acá compartiendo experiencias, compartiendo preguntas, fundamentalmente, inquietudes. Descarto la vocación, porque estar acá ya no hay que remarla. Estamos porque nos interesa, la niñez, la adolescencia, eh, porque hay algo que nos hace ruido, porque hay algo que queremos que se modifique, que se profundice algún cambio que vemos que viene bien, que se revolucione algo que está totalmente pata para arriba. Bueno, eh, un poco de todo esto que nos pasa, de la experiencia del hacer, del ir conociéndonos, del ir viviendo experiencias individuales que se suman y que se van asentando, y la relación con esa persona, con esa vida, con lo que genera una, una intervención que le toca alguna fibra vital a alguna persona que, que tiene una vida fragmentada, una vida con infinidad de carencias. Bueno, que pueda aparecer algún estímulo, alguna marca vital que lo ponga en otra dimensión. Lograr eso ya es muchas veces el estímulo para seguir adelante, en el medio de una gran cantidad de sensaciones de impotencia, de fracaso también, de sensaciones de metemos la pata, que le erramos, que por ahí no era, que seguimos para adelante como podamos. Bueno, en el medio de todo eso, somos lo que estamos acá, somos los que le ponemos la, la vocación, es eso. En mi caso personal, todo lo que es la carrera judicial, hace más de 20 años que estoy en el Poder Judicial, siempre desde el inicio como empleado, cuando todavía no había sido recibido en la carrera de abogacía de la UNR, que estoy en un juzgado de menores. Así que puedo decir que hay experiencia, y en eso sí me vendo como quien vivió pleno patronato, el patronato de menores, en aquel juzgado de menores en la cual el juez de menores entregaba un bebé en guarda preadoptiva, y al mismo tiempo dejaba detenido en comisaría a un adolescente de 14 años. Y en el cual una niña de 19 años, recordemos la mayoría de edad a los 21, niña de 19, llorando, moría de amor por el degenerado de 25, y la madre que le había hecho la denuncia por fuga de hogar. Y eso lo resolvía el juez de menor en una audiencia, diciendo: no, mija, usted se tiene que ir con su madre,
y bueno, algo le hacía ruido a Jorge, querido Jorge Cartel en aquel momento, y algo a lo último, bueno, iban acordando de alguna visita de vez en cuando, y hasta, bueno, lo hablaba en términos de yerno y suegra, y se terminaban haciendo unas hipermediaciones en el mismo lugar donde yo, me acuerdo, era sumariante penal, y le había tomado la declaración informativa a un adolescente, a un niño de 13 años. Yo le tomaba esa declaración acusándolo de un delito sin presencia de una sola asistencia legal, ni siquiera el asesor de menores, y me quedaba en la puerta del despacho esperando que termine esa audiencia hiper de familia y de la Secretaría Civil, esperando a ver qué disponía respecto de ese niño de 13 años, que yo le había tomado una declaración sin la asistencia, sin la defensa técnica. Bueno, ese era el juzgado de menores del año 2001, 2003, 2006. A hoy, juzgado de menores es juzgado penal. Cuesta todavía, es una verdad hoy acá, de perogrullo, pero en el turno, personal policial nos llama a cualquier hora, al turno, porque hay una criatura que salió corriendo de la casa llorando y dice que no quiere volver con el papá. Y bueno, ven juzgado de menores y dice, bueno, y ahí le tenemos que explicar que somos penal de menores, que llame al número de la guardia de niñez, de la guardia de familia. Evidentemente quedó arraigado en el imaginario, en el saber, que juez de menores es un poco el que se encarga de todo. Ahora bien, después de la 26061, de la 12967, fija la competencia, deroga el patronato, fija la competencia específica de lo penal en menores. Demoró un tiempito el reacomodar, el hasta dónde decir que no, el hasta dónde familia intervenga, que se creen los órganos de protección, por lo menos para que atiendan el teléfono. Al día de hoy estamos hablando de quizá 12, 13 años atrás. Recuerdo cuando se dio, yo en ese momento recientemente estaba como secretario, y como un logro se había gestionado como un acuerdo que la Dirección Provincial de Niñez abría un teléfono de guardia, el turno, que es el que hoy existe, es el mismo número de teléfono. Y eso permitió la derivación para ese tipo de casos, fundamentalmente un viernes a las 11 de la noche. En horario de oficina es fácil decir llame al 472, disponer un fin de semana de carnaval, un sábado a las 10 de la mañana, respecto de una situación que era muy, muy engorrosa. Fundamentalmente para esa niño que estaba en comisaría, esperando que alguien, desde por fuera de una autoridad policial, dé una orden válida, legal, y que además sea una medida que le sea beneficiosa, que la saque de ese lugar de vulneración. Bueno, hoy, como desde el año 1996, tenemos el Código Procesal Penal de Menores,
de la provincia de Santa Fe. Es una ley procesal que en su momento fue una ley de avanzada en lo que es la República Argentina, la regulación con un fuero específico y tomando de lo que en ese momento se interpretaba lo que había sido un importantísimo avance, como fue la reforma constitucional del 94, que ponía ahí a la Convención de los Derechos del Niño en un lugar distinto. Esa ley, en términos penales, la ley penal de menores, el Código Procesal Penal, fue pensado como un código pequeño, chico, casi como un anexo, un apéndice del Código Procesal Penal de personas mayores de edad. Ese es el diseño habitual que hasta el día de hoy se sigue tomando en todas las jurisdicciones, por lo menos de la Argentina. En algunos casos hasta es un capítulo aparte del Código Procesal Penal, en otros es un capítulo aparte de la ley provincial de protección de niñez, pero en todos los casos remite en su estructura a el Código Procesal Penal de personas mayores de edad. Claro, la matriz del Código Procesal Penal de mayores, que tomó la 11.452, el Código Procesal de menores, fue aquella matriz de corte inquisitivo, en la cual un juez de instrucción o un juez correccional confundía las dos funciones de investigar, de impulsar el proceso, de ser el portador de la acción penal y además de decidir, de valorar la prueba, de decidir medidas cautelares. La confusión característica de un sistema inquisitivo que además era escrito, formalista en la investigación. Se nos armó un problemón cuando desde el Congreso de la provincia de Santa Fe sanciona, y no solo sanciona, sino que entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de personas mayores de edad. ¿Qué sucede? Esa remisión que el Código Procesal de Menores, como un código chico que no regula todas las variables de un procedimiento y de un proceso penal, ¿a dónde nos remitíamos? Porque hay otra estructura, hay otro órgano, hay otra estructura, son otros entes judiciales. Imaginémonos que en el sistema penal de personas mayores de edad no existe el ente judicial juzgado. Existe una jueza, un juez de instrucción al cual se le convoca para una audiencia. Y a esa audiencia únicamente resuelve las postulaciones de las partes, la postulación de la fiscalía que se contrapone o que concuerda con la postulación de la defensa, pero no es más que eso, no hay posibilidad alguna de actividad oficiosa por parte del juez, la jueza, de mayores, no hay injerencia en la investigación. Entonces, y es un sistema oral que en la estructura prevé que las audiencias son filmadas, se registran de una manera totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Entonces lo que tuvimos que hacer, más que un esfuerzo interpretativo, ha sido un chicle interpretativo, ha sido entrar por la ventana una reforma que tendría que haber entrado por la puerta grande. Recuerdo que cuando se sanciona el Código Procesal de Mayores, en el 2009, 5 años antes de que entre en vigencia, recordemos que la vigencia del Código Procesal Penal de Mayores es en febrero del 2014, en ese lapso de tiempo le pedíamos
a quienes estaban en ese momento en la Dirección de Justicia Penal Juvenil, en el área del Ministerio de Justicia, le proponíamos que sancionen primero un Código Procesal de Menores, que entre en vigencia primero el Código Procesal de Menores. ¿Por qué? Porque es un fuero con mucha menor cantidad de causas, porque es un proceso en el cual permite por su esencia una mucho mayor cantidad de instancias de negociación, de comunicación víctima-victimario, sociedad, de todas las prácticas que hoy ya están más que asentadas, por lo menos en la teoría, lo que podemos englobar en prácticas restaurativas. No tenemos, ahora no sé si podría afirmarlo tan fácilmente, pero hasta hace no mucho, causas de gran complejidad. Sí teníamos y tenemos causas graves, causas gravísimas, causas con consecuencia irreparable hacia víctimas, pero no para poner un ejemplo, de una asociación ilícita tendiente a estafas, donde intervengan personas jurídicas. Bueno, eso no se dio, más teniendo en cuenta además esa propuesta que el nuevo Código Procesal de Mayores venía a ¿qué? Venía a otorgar mayores derechos, mayores garantías también al imputado. Entonces, parecía un contrasentido que el legislador demonice de la manera que lo demonizaba al Código Procesal Penal vigente para mayores, que alabe y hable del gran avance que representaba para las personas mayores de edad el nuevo código, y no lo haga con las personas menores de edad. Rompe algo esencial, que es justamente la inversa, que tiene que ver con las garantías y con la política pública en general, pero derechos y garantías básicos de una persona menor de edad, que nos dice que tienen los mismos derechos y garantías, más un plus de una intervención especial, especializada. Bueno, ese chicle interpretativo se fue dando al andar. Al poco tiempo hubo planteos en su momento de la defensa, del Servicio Público de la Defensa Provincial, de inconstitucionalidad del Código Procesal de Menores. Eso fue resuelto en su momento por la Corte de la Provincia. Hablando de que no había vicio, no había elementos para declararle inconstitucional, pero ya a partir de ahí, estamos hablando del año 2015, al poquito tiempo de iniciarse, de empezar a andar el nuevo Código Procesal de Mayores, la Corte dijo, bueno, es constitucional, pero legisladores de la provincia de Santa Fe, háganse cargo, pónganse la pila y legislen un código de procedimiento acorde para las personas menores de edad. Hoy no me quiero centrar únicamente en esta cuestión legislativa, en esto que tiene que ver con la incompatibilidad normativa, teniendo en cuenta lo que nos pasa a diario. Creo que cuando vemos el diario, cuando podemos caminar un barrio, y vemos la violencia que gobierna muchos territorios, muchos sectores definidos de la ciudad de Rosario, y también de
ciudades cercanas, que vecinas. En términos de respuesta, en términos de investigación, volvemos, hoy vengo, estamos permanentemente comunicándome, yo estoy con comunicación permanente, no con jueces o juezas de la OGJ, de la Oficina de Ejecución Judicial, sino con fiscales del MPA, con fiscales de delito complejo, con fiscales de homicidio, con fiscales de la unidad fiscal de balaceras, coordinando y compartiendo información referida a investigación penal, y muchas veces nos encontramos con ¿qué? Con que el mayor de edad y el menor de edad, que fueron juntos a balear a una persona, que le dieron 4 o 5 tiros, uno en el hombro, otro abajo y otro ahí, que no lo mató. Bueno, yo como juez de la persona menor de edad creo y valoro ese hecho como una tentativa de homicidio, y muchas veces ocurre que el fiscal, luego de unos meses o un tiempo determinado que lo imputó, que lo acusó por homicidio, acuerda, abrevia una condena por abuso de arma o lesiones graves, y yo me quedo a ver cómo sigo. Digo, y es una misma víctima, es una misma persona que sufrió la misma lesión, producto de la misma plomo que le ingresó a su cuerpo, y le dijo lo mismo a la fiscalía que a mí, y en un caso está detenido por tentativa de homicidio y en otro caso salió en libertad con una condena condicional por abuso de arma. Eso pasa hoy, eso no es invento, y por ahí llega a la Cámara Penal, y la Cámara Penal dice: es una interpretación válida la que hace el juez de menores, y lo que hace en el otro fuero de mayores no lo ata, y le volvemos a decir a los legisladores lo mismo que dijo la Corte hace 8 años atrás: legislen ya una nueva regulación para la respuesta penal de las personas menores de edad. La definición, ¿qué podemos decir qué define a la respuesta penal adolescente, a la respuesta penal juvenil? Después de tanto derrotero, tanta instancia, tanto siglo que pasó, el siglo XX, en el que la protección de ese patrón Estado generó la imposibilidad de ingreso de los derechos y garantías en un proceso. Después de esa historia, hoy ya tenemos una instancia en la cual no hay persona menor de edad sometida a proceso que no tenga su defensa técnica, que no haya una acusación, no hay un juez que pueda condenar o declarar autor a una persona menor de edad, o privar de la libertad cautelarmente a una persona menor de edad sin que haya un acusador, un actor que requiera, y una defensa que contravierta. Pero eso no define. Definitivamente ese es el piso de garantías y de derechos procesales que debe tener un menor de edad. La gran pregunta es el plus, de dónde viene, por dónde pasa, y ahí está donde la finalidad en el proceso penal juvenil adquiere
primero, la finalidad de qué? De que el proceso no represente un obstáculo para el desarrollo de la persona. Que el proceso penal afecte lo menos posible el desarrollo personal. Sabemos que la etapa vital, que es la adolescencia, el desarrollo psicosocial, la formación de valores, el asentamiento de práctica que tienen que ver con lo social, que generan nuevas relaciones, que rompe con la estructura familiar y que sale al más allá y bueno, y empiezan a ganar libertades. Es una instancia en la cual la existencia de una causa penal puede representar definitivamente un obstáculo para ese desarrollo. Entonces, el primer desafío desde la intervención judicial es esa, que no actúe como un obstáculo. Y ahí, pegadito, como una consecuencia también, vamos más allá, si puede servir a la personalización, si puede servir a el registro subjetivo de que hay un otro, de que ha sufrido, de que su conducta tiene consecuencias, de que esas consecuencias pueden ser gestionadas por esa persona, por él, por ella que cometió ese hecho, si puede haber una genuina respuesta que habilite, ¿por qué no?, también el diálogo con la persona ofendida, con la víctima, con la sociedad en general, ahí vamos a cumplir una finalidad que también es esa finalidad que tiene lo pedagógico del proceso, esa finalidad que Mari Beloff dice, el proceso mismo, el proceso penal tiene una finalidad pedagógica que si se cumple, no, es justamente formativo, tiene que ver con eso. Entonces, ahí está la complejidad, y esa complejidad no la podemos gestionar exclusivamente abogadas y abogados, por más que nos pongan la chapa y el hermoso cargo de juez, que en algunos casos se ha creído que eran los todopoderosos, los que la sabíamos todo. Definitivamente no, porque no, vamos a estar limitados, no vamos a poder ni ver esa complejidad. Vamos a poder quizás sospechar que hay algo que se nos escapa, pero no, si no viene al proceso penal adolescente, juvenil, otros saberes, otras prácticas, otras profesiones, otras agencias del Estado, definitivamente nos vamos a quedar con una respuesta como para decir hicimos justicia, cerramos el trámite, ponemos la estadística en orden para que anualmente la Corte nos felicite a los juzgados de lo bien que hacemos el trabajo y bueno, nos vamos a disfrutar de la feria judicial. Y no, ahí está el trabajo social, la psicología, fundamentalmente, la medicina en general, la medicina integral, hoy teniendo en cuenta las distintas adicciones al consumo de sustancias, se hace necesaria la intervención de muchos saberes. En la estructura judicial tenemos todos los juzgados un cuerpo de auxiliares sociales. El auxiliar social, su profesión es trabajo social, y es quien informa al juez mucho de lo que tiene que ver con la historia de vida, lo que era la persona, de dónde viene ese derrotero vital,
qué le estaba sucediendo en el momento de cometer el hecho, y luego, fundamental también, cómo va desarrollando su vida, su percepción respecto de lo que quiere, de lo que desea, de lo que necesita, de lo que no quiere que vuelva a suceder, para adelante. Y en eso tenemos mandatos. Yo siempre me lo he aprendido de memoria de tanto relatar. Beijing nos dice a juezas y jueces: ninguna medida justa se podrá aplicar respecto de una persona menor de edad sin el previo conocimiento de la situación socioambiental. No hay posibilidad de tomar una medida justa si no es también con ese conocimiento. ¿Eso qué me permite a mí? Resolver cuando tengo que definir si a una persona menor de edad le aplico una medida cautelar, lo dejo preso en la cárcel de menores, que hoy se llama SERP, que antes se llamaba IRAR, Centro Especializado de Justicia Penal Juvenil de Rosario, que antes era el IRAR, el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario. Bueno, tengo que definir si le aplico una medida cautelar privativa de la libertad, tengo que definir si continúo o no el proceso penal, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, teniendo en cuenta cómo anda hoy esa persona después de un tiempo, cómo puede afectar al desarrollo de la persona sostener o no un proceso penal, continuar o no un proceso penal. Tengo que definir luego, al final del trámite, si a esa persona ya hoy mayor de edad, que cuando era menor cometió un delito, porque ya se lo declaró autor, penalmente responsable, tengo que definir si le aplico pena o no, sanción penal, y en ese caso, qué tipo de sanción, con qué intensidad esa sanción, por qué tiempo. Bueno, todas esas decisiones requieren necesariamente además de la prueba penal, si hay elementos que se valora, además del requerimiento de las partes, de la postulación de la fiscalía, de la defensa, de la asesoría de menores, además de todo eso que hace a la estructura básica de un sistema penal, necesito una información de lo que es la vida. Hay algo de lo que, volviendo a Maribelov, que para nosotros es un poco la pitonisa, por lo menos en mi caso, junto con Emilio García Méndez, son dos faros, cada uno con visiones con algunas diferencias, pero ambos desde el progresismo, desde el garantismo y desde la especialidad penal adolescente. Bueno, ahí va un poco la complejidad. Y luego, lo que a mi modo de ver debería ser, que no es hoy, pero creo va a llegar, si no es con la próxima reforma del Código de Procedimiento Penal Adolescente Juvenil, será en algún momento, que es el control jurisdiccional de la pena, de la sanción penal. Es otro capítulo también importantísimo, de ya personas mayores de edad a las cuales se le aplica pena por el o los delitos que cometió cuando era menor de edad. Ese control también debe estar a cargo de funcionarios especializados, ya sea de la Fiscalía, de la Defensa y de la jurisdicción. Hay una necesidad de que la ley de ejecución penal, la ley nacional de ejecución penal, sea leída, sea interpretada bajo el tamiz
dentro del corpus iuris, dentro del cuerpo jurídico de derechos humanos de la niñez. Y eso debe cambiar, debe modificar ese tránsito, ese derrotero que es el cumplir una pena. ¿Bien? Una pena que en menores, en la justicia penal adolescente, juvenil, es excepcionalísima, se dan muy pocos casos, y más excepcional es una pena privativa de la libertad, una pena efectiva. No cuento con estadísticas específicas, pero dentro de la cantidad de causas, de delitos que nos llegan a los juzgados, son muy pocas las causas que concluyen con una sentencia condenatoria. En ese sentido, hoy el postulado, lo que se nos manda, por lo menos en la jurisdicción que conozco, que es acá, Rosario, no me animo a aventurar otras, es muy escaso. Nada, por ahí creo que un pantallazo de lo que es un poco este gran derrotero, este maratón, en algunos casos procesal, y algo de lo que nos pasa desde lo legislativo. Quisiera algo que tiene que ver también con la esencia de lo penal juvenil. No quiero dejar pasar algo que tiene que ver con la necesidad de contar permanentemente y de manera coordinada con órganos de protección de niñez, órganos específicos, en el caso de lo penal juvenil, la Dirección de Justicia Penal Juvenil. Pero supongamos que no existieran esos organismos específicos, la esencia de un procedimiento, un proceso penal juvenil, necesita la permanente, el permanente trabajo en conjunto con la escuela, con salud, con desarrollo social, con trabajo, cuando ya adquieren edad para insertarse en lo laboral, y ya hace años también es una realidad con seguridad, el Ministerio de Seguridad. Hoy en día lo hemos hablado un poco en aquellos años 2018, recuerdo 2018, sí, creo que fue 2018, 2019, un clic luego de estar metido en un par de situaciones que nos asombraban, adolescentes gestionando y estando insertos en un grupo de personas que, comandadas desde otro lugar, muchas veces desde la cárcel, cometían actos violentos, con uso de arma de fuego, de manera sostenida, con una identificación en un barrio, con identificaciones de algún apellido o familiar o de referencia de algún famoso o famosa de la narcocriminalidad, y lo asumimos como un elemento más también de la información a tener en cuenta, la información criminológica. Saber si el desarrollo de esa persona, de ese niño que fue, de ese adolescente, de ese joven que va a ser, se está dando en un ámbito en el cual la violencia está naturalizada, el comercio de estupefacientes a menor escala forma parte cotidiana de la vida, si la referencia, el lazo social está
constituido, la persona misma está constituida en el marco de una estructura. Estamos hablando de estructuras que le dan alguna entidad, como ser, como persona, que no se la da otra institución. En muchos casos vemos un reemplazo. Y ahí yo lo hablaba hace poco con un psicólogo de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, un poco hablando por fuera de agenda sobre el mismo tema que nos convoca, pero por fuera de la agenda del caso concreto, del pibe, de la piba, que va, que viene, que cómo le entramos, que bueno, por fuera de eso, identificando esto de que, comparando con el 2001, 2002, hasta la primera década de este siglo, todavía veíamos el concepto de excluido. Hablo de la clientela nuestra, de los chicos que vienen al juzgado. Digo, el excluido existía. Hoy me cuesta identificar el excluido. ¿Por qué? Porque veo vidas que están, y hablo de los casos puntuales relacionados a esto que en Rosario está bastante asentado, es la criminalidad relacionada con el combo de lo narco y la violencia extrema. La pretendencia, la estructura, hay alguien a quien responden, hay alguien a quien se van a ir a refugiar o tener desde la subjetividad, desde la constitución idearia, la idea de que van a estar protegidos, les van a dar una contención. No sé si se entiende. En los hechos, en la realidad, son fusibles, son peones, son herramientas, son engranajes que si no funcionan, que si caen en el camino, que si los mata en la esquina cualquier otro, van a ser fácilmente reemplazados para esa estructura. Pero en el ideario, en cómo llegan al juzgado, en cómo vienen al juzgado, no. Vienen muchas veces, llamémoslo, enteros desde lo subjetivo. Vienen muchas veces enteros hasta en su apariencia física, en su vestir, en el hablar pausado, en el hablar con algún cierta decisión de qué decir y qué no decir. No hay pura impulsividad, no hay pura capricho, llanto. Son nuevas realidades con las cuales nos enfrentamos. Es un desafío enorme poder identificar en estos casos la fibra vital, la fibra de otra posibilidad de vida, darle otra opción, darle lugar para adolecer, la función del Estado, la función del adulto, darle ley, darle sanción, darle la posibilidad de exculpar la mochila que traen de lo que vieron, hicieron hacer, de lo que no pudieron hacer hasta ahora, pero tienen ganas porque tienen mucha bronca o tienen un desafío de devolver el mal que recibieron y de modificar eso. Es un gran desafío.
y en ese desafío es imposible que un código penal, que una reforma procesal penal logre ese cometido. No, no hay posibilidades. Hoy hay en la legislatura hay un proyecto de reforma del proceso penal juvenil que está siendo tratado, aparentemente en las últimas semanas con algún impulso, aparentemente con alguna idea de diálogo. Supongamos que salga el mejor código del mundo, no va a alcanzar. Definitivamente sabemos que no va a alcanzar porque la vida la desarrollan en los lugares donde ya la han desarrollado, y además de una respuesta en términos exclusivamente judiciales, necesitamos que esa respuesta sea integral por parte del Estado y de la sociedad para cumplir con esa finalidad, de que esa persona que cometió algún delito durante su adolescencia, bueno, no lo vuelva a cometer, que pueda tener una vida plena, con posibilidades, con libertad y sin afectar la vida, sin afectar a las personas. Por último, si les parece, antes de empezar la charla, para no aburrir, un poco algo de lo que Adriana me había pedido que comente, lo que tiene que ver con la intervención del abogado del niño. En el juzgado de menores, una sola causa. Yo como juez advertí la necesidad de que intervenga la figura del abogado del niño en un caso de una niña víctima de un hecho contra la integridad sexual, en la cual, por las circunstancias que rodeaban el hecho había tenido relevancia mediática, el hecho había sido aparentemente cometido dentro de una institución escolar. Yo necesitaba asegurarme que la palabra de esa niña, que lo que tenga que decir dentro del juzgado, sea una palabra genuina de ella y no sea la palabra de la mamá, del papá, y esa es la intervención que solicité cuando se da esa solicitud. Bueno, me entero que en materia penal, en la lista, había 2 abogados, no sé hoy cuánta cantidad habrá, y que son, bueno, los mismos profesionales que intervienen desde ese momento. Esto es para menores de edad víctimas. Para el caso de menores, para adolescentes, imputados, acusados de un delito penal, yo entiendo que la figura del abogado del niño no hay lugar para la figura del abogado del niño. Considero que la defensa técnica sumada a la función y la presencia del asesor, la asesora de menores, cubren la necesaria asistencia jurídica y también aseguran la posibilidad de que la palabra sea oída y deba ser tenida en cuenta. Entonces, eso es una apreciación que tengo. Nunca he tenido, en algunos casos, para poner un ejemplo, puedo sospechar que la defensa técnica, el defensor penal que actúa con esa persona adolescente, no lo hace de una manera plena que garantice la
la garantía, la defensa eficaz. En ese caso, yo tengo la obligación como juez de intervenir y de garantizarlo. Y de oficio, o solicitarle al asesor o a la asesora de menores que intervenga, que evalúe luego de una entrevista privada, personal, con esa persona adolescente, y que me informe, ¿bien? Si esa defensa, si esa profesional, ese profesional del derecho, está ejerciendo o puede llegar objetivamente a ejercer una defensa penal eficaz. Pero ese es un control que objetivamente puede llegar a ser también en el sistema penal de mayores un juez penal ante una defensa penal eficiente, porque ese es un estándar que jueces, juezas, fiscales también debemos tener presente y estar atentos a que se cumpla ese estándar de garantía que es la defensa eficaz. Por ahí creo que hablé demasiado. Veo la hora de mucho. Estaría bueno por ahí que abramos los micrófonos, que charlemos, que me pregunten, que se haga un ida y vuelta. Gracias, Ale. Desde ya, micrófonos abiertos, si quieren, si no, ir levantando las manitos y vamos organizando. Yo tengo varias cuestiones ahí que anoté, dando vueltas, pero bueno, sería interesante que nos escuchemos entre todos. No sé si alguno quiere tomar la punta. Tenemos silencio. No, quedamos absolutamente apabullados. Me parece que realmente, Alejandro, gracias, el panorama que nos diste, pero es como siempre, ¿no? Es terrible. Primero por el trabajo enorme que se tiene que hacer en los juzgados, y parece, por lo que vos nos diste cuenta y lo que uno puede llegar a conocer, es un trabajo artesanal de quienes están en el día a día, ¿no? Preocupaciones un montón, porque yo creo que falta mucho por hacer para aliviar ese trabajo que tienen ustedes en el juzgado. Parece, antes empezamos a hablar un poco del tema de las abogadas y abogados del niño, y es eso, cuánto siempre la niñez, la adolescencia lleva a esta situación, a un trabajo de hormiga, donde el Estado siempre llega tarde. Y con pocas herramientas. ¿Cuánto trabajo colectivo falta? Es decir, vos hablabas de esta cuestión que pusiste sobre bueno, primero, cómo un código procesal ideado para adultos no ha consolidado todo lo que tiene que ver con el derecho penal juvenil, ¿no? Porque no estamos hablando de niños, estamos hablando de jóvenes. Y después te preguntaría, pero a lo mejor juntamos todas las preguntas. Respuesta penal adecuada. ¿Cómo conformarla si no hay un trabajo a nivel legislativo grande y a nivel estatal? Pienso en Emilio García Méndez, ¿no? Quien tantas veces ha formado y ha pensado en cuestiones legislativas. Y él, además, siendo diputado, ¿no? Y nunca pudo consolidar ninguna. Entonces digo, algunos lineamientos que vos podrías enunciar, cómo imaginás una respuesta penal adecuada? Porque yo creo que hay un tabú con el tema de la edad. Yo no sé en este país si en algún momento pensé, por la experiencia en España, que una edad más baja podría ser buena.
Desde hace muchos años creo que no, porque si no tenemos una respuesta para los de 16 a 18, Dios mío, si la bajamos creo que es peor. Pero al menos enfocarnos en eso, ¿no? 16 a 18, ¿cuál sería la respuesta? Claro, porque cuando hablamos de respuesta adecuada, no necesariamente tenemos que pensar en términos de punitivismo, digamos. La respuesta adecuada se la podemos dar también al adolescente de 14, 15 años. Adriana me vio cuando estuvimos en el último reunión del Consejo Provincial en Cañada de Gómez, creo que hacía 5 grados bajo cero ese día en Las Chapas. Terrible. Lindo recuerdo. Yo hacía muy poquito, hacía 2 días que había recibido. En ese momento estaba supliendo, estaba con 2 juzgados de menores, pero para que tengan 3 causas penales desde 3 investigaciones penales desde la Fiscalía, desde el MPA, en las cuales en 3 hechos distintos habían participado 3 menores, 3 personas, 3 adolescentes, una chica y 2 varones, en homicidios. En un caso 14 años y en los otros 2 casos 15 años. 2 hechos en ocasión de robo, un hecho en ocasión de enfrentamiento de banda en el que muere una criatura de 1 año y 7 meses. La intervención estatal adecuada, la respuesta adecuada para esos adolescentes no punibles, primero les libré orden de captura, lo que quería en el juzgado, lo quería encontrar. Quería encontrar el arma de fuego con la cual mataron. Quería que la prueba para poder darle una respuesta judicial efectiva a la víctima, a las personas afectadas, a la sociedad en general, una verdad. En ese sentido, la verdad judicial es un piso, llamémosle, vamos a acordar que dar una verdad judicial es un algo. La Corte Provincial ya lo ha dicho hace muy poquito, en un caso de abuso sexual prescripto por el transcurso del tiempo, una causa de mayores, una causa de personas mayores de edad, ¿qué dijo la Corte en un caso? Continúe investigando la justicia penal de mayores y bríndele a esa víctima, a esa persona que denuncia y que está solicitando una verdad judicial, brinde lo que está necesitando porque forma parte de un derecho que además está reconocido de manera convencional, que es a una verdad. Y que no va a significar una pena, una sanción penal de años de prisión, pero que en términos subjetivos, en términos de reparación simbólica, es. Bueno, para una persona que hoy la ley califica y define como no punible, no quiere decir que no debamos, que no podamos hacer nada. Yo quizá me quedo con la sensación que hacemos poco. Les cuento lo que hago. Me llaman por teléfono, 10 de la noche, 5 de la mañana. Tenemos detenida a esta persona y que tiene la captura que usted libró, doctor Cardinal. Bueno, quiero fotos, quiero ver algo que tenga que ver con la prueba penal y libre inmediata comunicación a la Dirección Provincial de Niñez, que es quien debe disponer de esa persona. Y, por favor, asegure la Dirección de Niñez y el personal policial la concurrencia al juzgado. ¿Para qué? Para garantizar el derecho de ser oído, artículo 12 de la Convención,
para garantizar el derecho a la defensa, a que esa persona que está sindicada, que se la señala, que se la acusa de haber cometido un delito, pueda decir, che, yo no fui, para que pueda aportar prueba diciendo, che, yo no fui. Porque antes que no punible, somos inocentes. Bueno, y viene al juzgado y yo le digo, mirá, yo sospecho que vos apretaste el gatillo con intención de matar y mataste. Me mira, me dice que no, o me mira y me dice que sí, y se va caminando a su casa. Y yo le vuelvo a mandar un segundo o un tercer oficio de intervención al Servicio Local de Protección de la municipalidad o de la comuna donde viva, y a la dirección provincial, que como respuesta estándar, una de las respuestas estándar es no entra una medida excepcional, por ejemplo. Si hay alguien de referencia, no entra. Y después, a los 2 o 3 días, hablo con la mamá del muerto, o con la viuda, o con la hija, y le explico. Y nada. Esa es la respuesta que da. Esto en el caso de los no punibles. En el caso de la persona punible, bueno, ahí tenemos desde el juzgado la posibilidad de la coerción y el rito. Un fiscal de Neuquén que escribe muy lindo, un fiscal de menores que tiene muchos años, se llama Germán Martín Aymar, habla de que el rito es el reto en menores, encadenándolo también a la función pedagógica del proceso penal. Entonces, la posibilidad de que esa persona adolescente en plena formación vea que hay alguien que lo acusa, vea que hay alguien que lo defiende, vea que la palabra de él tiene un peso en el proceso y que al final del trámite hay otra persona que lo investigó, que no es el juez que lo dejó detenido, que allanó, que lo viene siguiendo, otro juez u otra jueza que agarra la prueba y dice, fue autor de este delito, y que luego viene al juzgado de nuevo. Bueno, eso uno espera con el ida y vuelta permanente con la auxiliar social, que hace un seguimiento, no hace un informe salteado a pedido de alguna parte, algún requerimiento tipo pericia o tipo oficio para que informe dónde y cómo viven estas personas. No, es un seguimiento. Yo en el juzgado le cambié el nombre al viejo legajo tutelar, que es la carpeta en la cual documentamos, le cambié el nombre y le dije, compañera, vamos a poner legajo de seguimiento y abordaje social, porque es eso, es un seguimiento para la información del día a día, para historizar, y también para intervenir, para poder facilitar que ese contexto amenazante, como dice Julián Axat, que es un proceso penal, que es una instancia más de vulnerabilidad, que ese contexto amenazante lo podamos revertir, lo podamos resignificar en un contexto posibilitador de derechos, de desarrollo, de oportunidades. Y ahí está, como decía Claudia, el traje a medida. Es imposible estandarizar una respuesta penal, una respuesta con contenido punitivo, pero de ninguna manera exclusivamente punitivo. Es imposible quedarnos con eso, porque si nos quedamos únicamente con la retribución por el mal ocasionado, y una retribución aún cuando sea una retribución disminuida por la culpabilidad disminuida que debemos considerar y que consideramos que es una culpabilidad disminuida por el hecho de ser una persona en formación y por la circunstancia de vida y por lo que sea, en comparación a un mayor de edad. Aun cuando ese reproche esté disminuido, no va a alcanzar
si no le sumamos ese otro contenido que es el formativo, el pedagógico y el posibilitador del desarrollo de una vida. Y ahí está el gran desafío, Claudia, como vos decís, que es el traje a medida. Por eso es imposible estandarizar, es en lo que en el derecho penal, en el derecho procesal penal, de muchas legislaciones y algunas reformas se hablan de la cesura de juicio, que es lo que se propone, y tengo entendido que en algún caso puntual en Santa Fe se ha dado para los mayores, que es, luego de declarada la autoría de esa persona, que se discuta posteriormente qué tipo de pena de sanción merece para el caso, para que sea un debate posterior, distinto al primer debate que es fue autor o no fue autor de qué delito y con qué responsabilidad, con qué tipo de participación en el hecho. Y ahí está, bueno, como lo veníamos diciendo, la necesaria intervención de las distintas oficinas del Estado, de salud, de trabajo, de desarrollo, de seguridad. Ahí se me ocurre esto que muchas veces hablamos, Alejandro, en estos paseos que hacemos por la provincia, ¿no? Sí, totalmente. Nos damos cada placer nosotros. Pero bueno, esto de pensarnos desde lo inclinar, ¿no? Y de la necesidad de que a la pena o a la sanción, entre comillas, sin pensarlo en algo punitivo, sino a ese escarmiento o reto, ¿no? Sea fundamental la intervención de educación, la intervención de salud y poder hacer algún tipo de marco de contención y acompañamiento. También. Sin ninguna duda, creo que todos conocemos y podemos coincidir en que hoy la delincuencia juvenil en la ciudad de Rosario particularmente está atravesada por la vinculación con el narcotráfico, cosa que hace 25 años atrás no era tan visible como lo es hoy, ¿no? Entonces yo ahí pienso, estos chicos, estos adolescentes punibles, son por un lado víctimas y por otro lado victimarios, y quedan enredados en un juego de supervivencia, entre comillas, sin una visión de futuro, ¿no? Esto que vemos que se pierde en la mirada, que no me acuerdo si era con vos, si era con Gabriela, que lo había hablado la vez pasada, ver las miradas esas vacías, ¿no? De la inexistencia de un proyecto de vida, de la inexistencia de posibilidades, no ven otra salida, y lo que les garantiza, entre comillas, el día a día es pertenecer a este tipo de clanes o de redes, que son las que los terminan envolviendo en estas cuestiones, ¿no? Entran como en una espiral de criminalidad. Pero no dejan de ser víctimas de un sistema, víctimas de un Estado ausente. No sé si ustedes tienen estandarizados más o menos los tipos de delitos más frecuentes y el grado de conexión de delitos que se llegan al juzgado con criminalidad. Es decir, si eso está en cierta manera hoy linkeado y si podemos tener una base estadística, que sabemos que no la podemos tener de otro lado, pero tal vez claro, de puerta dentro del juzgado se ve. Mira, base estadística con esa conceptualización, no. No. Sí, la apreciación personal que puedo brindar. Primero, tener en cuenta que lo que nos llega al juzgado no es la realidad de la criminalidad, sino es la realidad de lo que nos llega al juzgado. Sí. ¿Qué quiere decir? La realidad de lo que investiga la Fiscalía de Mayores y que determina que es menor de edad y nos envía, y lo que la policía nos informa. Que no necesariamente tiene directa correlación con los delitos que realmente se cometen en la calle. ¿Qué digo? Mira,
La primer quincena para mí fue muy... El teléfono de la primera quincena de abril de este año, si ustedes ven, a abril de este año fue el mes más violento en términos de muerte violenta de los que se tenga registro en la ciudad de Rosario. ¿Sí? El año 2013 fue el año con mayor muerte de dolosa, el año 2013. 2013-2014, y abril de este año fue, y hoy, al día de hoy, en términos interanuales, estamos esperando aquel 2013. La primera quincena del año 2000, de abril de este año fue el más violento, y donde Ludueña y Villa Gobernador Galvez y algo de Tablada eran como las zonas calientes, el epicentro de donde se... Nada, cada día aparecía 1 o 2 muertos, así. Chicos a los cuales, además, me los envío al mail del juzgado, al otro día, tempranito. En algunos casos busco si tiene antecedentes, y en otros casos no me hace falta porque los conozco, o los conocía. En ese mes, en esa quincena, los turnos de menores son 15 días, fue casi que te diría donde menos me sonó el teléfono, donde menos la policía me llamó, nos llamó a mí y a la secretaria del juzgado. Entonces, ¿qué podemos decir? Hay un silencio que dice mucho. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro que sí. Yo formo parte del municipio de Villa Gobernador Galvez y hay un comité interdisciplinario para menores, para delitos en general y para menores. Pero el problema es la comunicación con los juzgados. Yo no estoy en la parte del comité, pero me gustaría muchísimo... Mi celular, mi mail, ya, por favor, claro que sí. Me gustaría muchísimo poder contribuir porque a veces la gente que... Igualmente, que forma Estefanía, parte del comité no tiene muy en claro también cómo generar esa comunicación y tampoco tiene muy en claro el proceso legal ni las leyes de los menores y cómo seguir al menor o cómo darle una contención desde lo legal o un asesoramiento, ya sea a la víctima, al victimario. Entonces, muchas veces nos preguntan a nosotros, a la dirección de legales, pero a mí me gustaría más, ya que estoy acá, hacer ese vínculo para poder contribuir muchísimo más, me parece. Bueno, ahí ya en el chat te pasé. Desde el servicio local de Villa Gobernador Galvez tengo, está Andrea hace poco está, me he comunicado varias veces con ella del servicio local, pero bienvenido, claro que sí, de eso se trata. La comunicación lo hemos hecho, mira, lo veo a Franco, no sé hoy por dónde anda, pero hace unos años estaba por el socioeducativo de educación, y se trata de eso, de comunicarnos, de romper barreras, prejuicios de que desde lo judicial no van a escuchar. Mira, te hablo a vos, Estefanía, y me acuerdo de la charla que tuvimos con Franco. Franco, ¿te acordás de la charla en el juzgado, Franco? Desde la intervención... Sí, buenas tardes, Alejandro. Disculpame, recién llego para poder hablar con usted. No, por favor, pero para mí fue paradigmático, porque Franco, vos viniste y me dijiste, lo intentamos gestionar, lo intentamos laburar, y no nos quedó otra que hacer la denuncia. Y ahí, como un fracaso. Y le digo, che, no, que venga y que continúe la intervención de la que venían haciendo, que continúe con un actor más que es el juzgado, con múltiples actrices y actores más que somos quienes estamos en el juzgado, que podemos dar un mensaje distinto, con un marco distinto, con lo importante que es
generar ese marco donde la posibilidad de un mensaje de un otro pueda llegar de manera más clara, donde la función esencial de ese otro organismo pueda cumplirse de una manera más plena y no estar ahí entre investigador y asegurador de derechos. Bueno, no, dejemos que investigue el juez y que diga, y que nosotros, como servicio local o como socioeducativo de educación, hagamos nuestro laburo más específico y que sea dialogal, interagencial, interinstitucional. No, disculpa que te interrumpa, pero Sí. justo viene a colación de saber cómo prosperan las denuncias con respecto a la oficina que mencionaba del socioeducativo en el enlace del juez de menores. Porque sabemos que hay muchos delitos que acontecen dentro de la estructura de, por ejemplo, una escuela. Están también los protocolos vigentes con respecto a la obligación de denuncia en relación a los docentes o aquel que tiene este lazo más cercano con niños, niñas y adolescentes, es Claro. cierto. Y este compromiso, de alguna manera, en este caso la institución, los docentes comprometidos con niñez, que muchas veces ven que estas oficinas, por ejemplo, que tienen de alguna manera como superior jerárquico, sea en el ámbito oficial supervisión, bueno, o en el ámbito privado, el socioeducativo, le entrega, digamos, ¿no? El Claro. a esta oficina y no sabe a ciencia cierta si, o sea, por eso digo el enlace entre el socioeducativo y realmente si esa denuncia llega al juez de menores. Sí, sí. Generalmente Sí. las escuelas lo trabajan mucho, el socioeducativo también, pero a veces no satisface, por esta cuestión de lo que vos mencionaste tan interesante en esta charla, no satisface a la víctima, porque a veces son delitos de connotación sexual que es muy difícil de poder trabajarlos. De hecho se hace, pero digo, no es lo mismo que tenga la mirada de un juez en el ámbito de excedernos, ¿no? Porque hay veces que hay cuestiones que se pueden manejar, pero quiero, por eso digo, te explico Claro. para que logras entender. Claro. Bueno, ahí mal podría decirte yo que se labura bien o mal, porque me comprende la generalidad de la ley y estamos ahí adentro, pero muchas veces sí te digo que se labura mal porque no podemos dar la respuesta que nos gustaría dar. Muchas veces Llega la respuesta llega tarde, muchas veces llega la comunicación, llega mal. Pasó, bueno, conductas abusivas, sí. como dice Laura Capacete, una psicóloga de provincia de Buenos Aires, que tiene un libro muy interesante que habla de adolescentes con conductas sexuales abusivas. No habla de adolescente violador, abusador, sino que cometes conductas que son abusivas. Le saca el tinte de delito, el concepto de delito penal, sin tampoco edulcorarla, ni decir que es un adolescente que está explorando la sexualidad. No. Comete una conducta que daña, exacto, que no considera a un otro o a una otra como alguien que... Sí, como otro sujeto, digamos, ¿no? Otro sujeto. Sí. Son difíciles de abordar. Muchas veces llegamos tarde y quien se va de la institución es la chica adolescente, la víctima, la denunciante. Exacto. Y aunque se vaya el denunciado, por el solo hecho de que se vaya el denunciado, no estamos hablando de que fue una respuesta efectiva, definitivamente. Y en ese caso, ¿subsiste la obligación de denuncia por parte de aquel adulto referente que haya dado con esta situación? Me explico, por más que esté informado y sepa que el Estado de alguna manera no interviene como debería, o sea, porque a veces se citan a los papás y demás y se trabaja, pero son muchísimos los casos que ellos reciben. Claro, como institución escolar, escuchan. Claro,
la maestra, el profe, la celadora, que recibe una información, es una funcionaria, es una empleada del Estado que en ejercicio de sus funciones toma conocimiento de un delito penal. Sí. En esa circunstancia, al igual que trabajando, toma conocimiento de una vulneración de derechos, debe comunicarlo a la autoridad competente. Ahí sí, yo invito a sacarle el concepto de denuncia. Bien. Es comunicar un hecho. Perfecto. En definitiva, la denuncia es eso. ¿Sí? La denuncia, por ahí, al ponerle la palabra denuncia, che, yo estoy denunciando. Estoy comunicando un hecho. Y ese hecho que comunico, ni siquiera es un hecho en el que comunico que hubo un abuso sexual. No. Sino que comunico que la niña, la adolescente, dijo tal y tal cosa. Bien. Y además dijo que no quería que se continúe con una causa penal. Porque de eso también creo que se trata el derecho a ser oído. Perfecto. ¿Y a quién? En la institución, si dentro de la estructura del ministerio, la institución debe comunicárselo al socioeducativo, esa funcionaria, ese funcionario de la institución escolar cumple con esa función, que es la de remitirlo, que es quien, a través de el equipo socioeducativo, que está conformado no solo por el área legal, sino también por otros saberes y profesiones, hace la comunicación al órgano judicial o al órgano de protección pertinente. Ahora bien, vos me planteabas a lo mejor, Victoria, que habiendo hecho esa comunicación al socioeducativo, toman conocimiento de que no se fue más allá. Bueno, yo podrían tranquilamente hacer la presentación a la fiscalía o al juzgado de menores como denuncia, ¿bien? La corresponsabilidad del sistema. Claro, porque ustedes en principio estarían haciendo lo que deben hacer, pero luego toman conocimiento de que en la escala superior no hacen lo que deben hacer. Bueno, no hay una obediencia debida ahí necesaria, ni mucho menos. Acá generalmente la visibilidad que prioridad tiene, tiene. La tiene con respecto al recorrido que tiene el Exacto. niño. Al igual que en el seguimiento. Claro, que llegue esa información al juzgado o a la fiscalía no nos asegura nada. Obviamente. El seguimiento y la necesidad de, che, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hace el juzgado? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué preguntas nos podemos hacer juntos para tomar decisiones? Bienvenido. Sacando los hechos de abuso, por ahí se nos ha dado de alumnos que entran a robar en su propia escuela. Sí. Y bueno, la directora me dicen, che, no puedo contener más a la comunidad educativa, a los profes, a las alumnas y alumnos que aman a la escuela. Lo quieren linchar. El profe en el aula no lo puede ni ver, aborrece de ese pibe al cual le viene haciendo el aguante hace 2 años, y que después entró por el techo, le rompió el mármol porque rompió todo y lo filmó y se jactaba y se choreó. Bueno, en un caso así fuimos al socioeducativo, fuimos al ministerio, fui yo con la trabajadora social proponiendo alguna instancia restaurativa, y un poco, bueno, nos anticiparon qué iba a suceder, y lamentablemente, bueno, se dio. En el aula el profe exige la currícula y queda fuera, y bueno, y se le propone una otra institución. Pero más allá de eso, hoy ya ese chico está en otra institución. La respuesta hoy que quiero dar, quiero que se siga dando la posibilidad hoy, aún siendo alumno de otra institución, que se pueda sentar con los profes, con la directora, hasta con sus pares, para decir qué es lo que le pasó y que pueda decir lo que... Construya desde ahí. Gracias. Sí. No, por favor. Juan Manuel tiene la mano levantada. Una mano, sí. ¿Qué tal? Bueno, voy a ser breve porque ya seguramente
nos extendimos el tiempo. Básicamente, más allá también de agradecer a los representantes del instituto y a Alejandro de parte del directorio del colegio, hacer un breve, por ahí, resumen o la posición del directorio sobre la temática. Hace poco sacamos un comunicado, creo que el abogado de la niña, niño y adolescente es algo fundamental, es un logro. Ya hace más de 30 años que la Argentina adhirió a esta convención, hace más de 15 años que el colegio viene trabajando en esta temática, abriendo un listado de abogadas y abogados a los efectos. Hace poco se hizo una convocatoria, contábamos con muy poco inscripto, la convocatoria ha sido muy buena, en el sentido de, estoy diciendo, el compromiso de los colegas hacia abordar esa temática. Sin duda, el posicionamiento nuestro y del colegio es una temática, es difícil, el colegio por sí mismo no tiene potestades a veces de resolver estas cuestiones, sino que nos invita a acercarnos a dialogar, a presentar constantemente proyectos y obviamente a tutelar los derechos de los profesionales en ejercicio de su profesión. Junto antes de arrancar la charla habíamos mencionado que venimos trabajando en estas cuestiones, que el colega que participa, que es convocado, sindicado a intervenir en un proceso, luego pueda cobrar su honorario, es parte del trabajo. Entendemos que esto que hemos charlado, todos estamos de acuerdo que necesita compromiso de todos los actores, tanto obviamente políticos, quienes tienen hoy en día la posibilidad de cambiar las leyes, los cambios que hacen falta, las distintas instituciones que intervienen, y sabemos que somos los actores que vamos por ahí, como decía Alejandro, rotando de lugares, siempre estamos con la voluntad y poniendo lo mejor para tutelar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, el compromiso está, justo le decía a Adriana que venimos trabajando también en algunas cuestiones, esto que decían de la boleta, del profesional, que además que le pone todo su empeño para estar y acompañar, también pueda obtener, digamos, una remuneración de su trabajo, o por lo menos no vea en detrimento, digamos, los traslados, los costos. Obviamente que son situaciones complejas que llevan tiempo, pero no es un tema, digamos, que nos sea ajeno y que no estemos con el enfoque puesto a eso. Así que bueno, un poco, y abierto también como colegio, como directorio, a todas las propuestas, a las charlas que hagan falta, tanto con los profesionales de la matrícula, tanto con el Poder Judicial. En este caso hablo como director, me ha tocado estar como Alejandro también como profesional interviniendo en causa, así que entiendo la voluntad que hay de los distintos actores que intervienen para sacar esto adelante, así que era básicamente eso para ponerme a disposición también como colegio. Gracias, Juan Manuel, y voy a abusar, Franco, ya te doy la palabra, pero voy a abusar en este sentido, porque como con Alejandro compartimos el espacio en donde yo voy por el colegio y Alejandro por el Poder Judicial, que tiene que ver con este Consejo Provincial, creo que sería interesante tal vez empezar a pensar en tal vez armar una buena mesa de debate entre los actores políticos y los que estamos ejecutando, sea el Poder Judicial y seamos los abogados, para exigir algunas cuestiones concretas que hay que empezar a visibilizar. El discurso respecto de la niñez y la adolescencia y de la protección de derechos siempre es positivo. Ahora, a la hora de concretar, vemos que nos quedamos siempre muy cortos, muy cortos. No hay presupuesto en la provincia, lo sabemos, lo hemos debatido, no hay voluntad política respecto de algunas ejecuciones necesarias, por ejemplo, los niños. Nos encontramos con que el Consejo Provincial nos pide a los consejeros que nosotros prestemos o pongamos a disposición de la dirección la red de contención que podrían tener los niños y los adolescentes en cada localidad, cuando en realidad la red debería bajar del Estado, ¿no? Hoy tenemos una falencia en cuanto a cantidad de ONGs que se estén ocupando de esto, ¿no? No tenemos grandes cantidad de actores civiles participando, es una realidad, lo hemos puesto sobre la mesa en más de una oportunidad. Y creo que tal vez podemos generar desde el directorio y hablando con jueces de familia, con los jueces de menores, alguna mesa de debate en donde podamos profundizar un abordaje concreto. Me parece muy interesante trabajar con el servicio local. La MUNI, siempre Sonia puntualmente, con quien hemos tenido contacto, siempre ha estado muy dispuesta. Sabemos
de la falta de recursos, ver cómo gestionamos los recursos o cómo los recursos que se están hoy distribuyendo. Me parece que tenemos que empezar a poner mirada en eso y tiro la pelota para que empiece esto a ser un desafío de todos. Nosotros desde el instituto venimos haciendo de a poquito, ¿no? Con cada uno de los desafíos que se nos proponen, desde bueno, la convocatoria para los abogados del niño, ahora trabajando en esta capacitación que se va a lanzar desde el Colegio de Abogados, con mucho esfuerzo, en donde la vicepresidenta se lo ha puesto al hombro para gestionar, pero creo que tenemos que apuntar a la concreción, ¿no? Que ese es un desafío, como colegio también, del colegio para afuera. Empezar a trabajar y también llamar a los chicos, convocar a los chicos, no sé, que vengan centros de estudiantes, que los chicos se acerquen al colegio, que estemos a disposición, podamos armar estas charlas con abogados, jueces y empezar a desde ese lugar bajar el colegio a la sociedad también. Por un lado gestionando y por el otro lado prestando un servicio. Eso es algo, Ale, que yo iba a sumar, que tenía que ver con esto de la red, de la falta de red, que en varias ocasiones hemos hablado. No hay red y tal vez empezar a preguntarnos a las políticas públicas, ¿no? La constitución de esta red solvente. Sabemos que las personas, que los seres humanos que están de cada institución, los conocemos y son personas que sabemos que cada uno hace lo mejor que puede. Pero yo hago una pregunta concreta en relación a la dirección. En alguna oportunidad, porque sí lo estamos viendo en el foro de familia, en alguna oportunidad, ¿tuviste la necesidad de mandar un oficio bajo apercibimiento de denunciar por incumplimiento de las funciones? ¿A la Dirección Provincial de Niñez? Sí. En realidad, lo he pensado muchas veces, pero no tengo competencia. La Ley Provincial de Protección de Niñez sacó toda la competencia civil. Y yo lo que tengo es, en términos de protección específica, la misma, creo yo, la misma obligación funcional que si fuera maestro de escuela. En el ámbito de mi función, tomo conocimiento de una probable situación de vulneración de derechos y la comunico al órgano de protección. Y los hechos quizá que me llegan a mí son hechos, bueno, justamente descritos en el Código Penal, de lo más grave que la sociedad argentina hoy pone para la convivencia. Entonces por ahí, y no tengo otra facultad, no tengo una competencia de control. Mirá, hace muy poquito volví a leer un fallo del año de la Corte Suprema Nacional del 2000, creo que fue 2004, 2005, que fue el fallo García Méndez, que fue un habeas corpus correctivo, colectivo, que Emilio García Méndez con la Fundación Sur había planteado respecto de los no punibles, de las personas no punibles que estaban alojados, privados de la libertad en institutos de menores. Lo volví a leer para ver si la Corte decía si podía hacer algo más que lo que estaba haciendo como juez de menores hoy. Y no, porque bueno, ese fallo habla de que los jueces deben por lo menos echarle una mirada a los pibes que están detenidos ahí, que están internados. Pero era una situación puntual en la cual el código procesal de esa época, de ese lugar, les permitía alojar a personas menores de edad. Hoy en Santa Fe, yo tengo derogado todo ese trámite y no puedo más que informar. Sí he requerido, en un solo caso,
estoy recordando un caso que luego me han tirado la oreja a mí dentro del Poder Judicial, porque el hecho salió en los diarios y el criminal de 15 causas seguía en libertad y el juez de menores le seguía dando la libertad. Una situación en la cual, estando privado de la libertad por hechos menores, amenazaba a adolescentes en el Parque Independencia diciendo que era de los monos y le afanaba algo de la cartera. Ese era el modo operandi de Luquitas. Se le sentaba al lado de 2 o 3 pibitos que estaban tomando mate, y les decía: yo soy de los monos, dame, porque si no te mando a matar. Ese era su speech amenazante, y esa era su modalidad de robo, después de reiterados, y que la madre, bueno, pidiendo por favor de varias intervenciones a niñez, con edad no punible, luego edad punible, queda alojado cautelarmente, privado de la libertad, causa penal punible en el INAR, la cárcel de menores. Empiezo a pedirle al Estado, algo de lo que me escuchaste en el Consejo pedir, lugares alternativos a la institucionalización, lugar alternativo, que el Estado me brinde posibilidades distintas de las que la madre de Luquita venía preocupada porque le debía al tranza de la esquina, porque le había comprado y no le había pagado, y le venían a golpear la puerta y tuvo que vender la heladera, la señora, para pagar la deuda de su hijo, que consume lo que está ahí, que se vende como caramelo. En ese contexto pasan 2 meses reiterando pedidos de que me provea el Estado un lugar alternativo para sacarlo de la prisionización, para sacarlo de la reja, para sacarlo del servicio penitenciario. No me lo brindaba. ¿Y qué me brindó? Estamos hablando de pandemia, además, donde además de todo lo escuálido muchas veces de la respuesta, estaba más. Me brindó una nota diciéndome: che, se nos llenó la canasta, tenemos el IRAR lleno de pibes, y me hacía saber que la respuesta que como institución podían dar, teniendo los pibes que tienen, y no la iban a poder dar plenamente. Entonces eso me lo dieron, la nota me llega al mail un viernes a las 12:30 del mediodía. A las 12:45 le ordeno, le hago saber que cesa la medida cautelar privativa de la libertad y que queda a exclusiva disposición del órgano de protección de niños. Eso fue el viernes. ¿Sí? El lunes me entero que seguía tras la reja, que seguía detenido. Le digo a la defensora: presentame un habeas corpus. Pero así, presentame un habeas corpus, agarro esta misma computadora con la que estamos charlando ahora y armamos un Zoom, una audiencia urgente, una audiencia de habeas corpus. Y ahí nos vimos las caras, las personas que nos conocemos de años, y les dije: che, bueno, media hora y me dan un lugar. Y me lo dieron. Tuvo que pasar eso. Claro. Porque el tema es que si no, los chicos terminan en una condición de reclusión cuando, siendo adultos, estarían en libertad. Claro. Es decir, son doblemente vulnerables. Claro. Terrible. Terrible. Claro, Franco, claro. Te había interrumpido antes, perdón. Vos tenías una pregunta para Alejandro, y con esto ya nos vamos a ir despidiendo.
bien breve, bien breve. Alejandro, volviendo a lo que decías antes, esa instancia previa de la denuncia, está receptada en el decreto 2288 del 17, que es ese protocolo interinstitucional para las víctimas, los niños, niñas, adolescentes, víctimas o testigos de delito, así que hace bien esa reforma. Ahí se cortó, pues. Se cortó. Franco, Referencia al noticiamiento, que es lo que insistíamos mucho con los docentes. Perdón, ¿para qué? Ahí está. Corto auricular, ahí está. Bien, no sé si llegaron, el anoticiamiento está expresamente receptado en ese decreto 2288, el protocolo interinstitucional que inició la Subsecretaría de Niñez, que es lo que trabajábamos tanto en el ámbito educativo como para que se cumpla en esto de informar y nutrir los procedimientos, y es a donde apuntamos en esta interinstitucionalidad necesaria, porque esta figura del abogado del niño, sin una política pública que acompañe a nuestro, como figura de defensa técnica, al acceso al propio niño, un ámbito alternativo, siempre hablamos del ámbito escolar como un ámbito alternativo a la de los responsables legales. Yo tengo un tema hoy día que tengo que asistir a la defensa técnica de 2 chicos que no accedo a tener contacto con ellos. Eso pasa en un montón de ocasiones. Que el responsable, el padre conviviente, se evade de distintos procedimientos, de distintas convocatorias y demás, y vos, ¿qué clase de defensa técnica puedo aportar en nombre de ese chico o chica? Teniendo marcos institucionales con deberes de protección integral como es el escolar, sería muy interesante esa interinstitucionalidad que está pensado en ese decreto, que es uno de los pocos decretos que nombra el ámbito escolar, siquiera. En el ámbito de la normativa de la protección integral ni siquiera se nombra. Se habla de responsabilidades específicas del ámbito escolar. Está previsto el deber de comunicar, que bien pusiste de resalto vos en la ley de protección, y ese único decretito del 2017 que no siempre se cumple. En ese sentido, poner en valor el ámbito y esa faz pedagógica que dijiste vos, que creo, para pensar una política pública dirigida a infancias y adolescencias, necesariamente tenés que pensar una faz pedagógica. Totalmente. Máxima en nuestra provincia, que le agrega al título de la ley de protección la promoción expresamente en el título, y que le agrega una garantía mínima de conocimiento pleno y formal del niño, de los alcances del acto que se le esté atribuyendo, que creo que se pensó específicamente en lo penal, pero se puede pensar de manera integral en todas las materias de lo que pueda afectar el interés superior. Así que en ese sentido era la idea de hablar con Adriana. El otro día, Adriana, pido disculpas, también estaba en la calle y no pude participar, pero hiciste mención de esto cuando hablaron de restitución internacional. De eso. Así que cumplo hoy en hacer esa mención, que ponernos a disposición para lograr articular desde el Colegio de Abogados, y otra cosa que nombraste vos, que es justamente, yo te conocí trabajando en el ámbito del Ministerio de Educación, en equipo socioeducativo, pero justamente hoy no es así personalmente, hay otra asistencia, pero no está contemplada orgánicamente. La interdisciplina pensada en el decreto que da origen al equipo socioeducativo contempla psicopedagogía, psicología y trabajo social. Claro, pero no derecho. Proteger integralmente sin el perfil jurídico. En ese sentido era lo que le decía Adriana, tendríamos que aportar desde el Colegio de Abogados la pata jurídica en esa interdisciplina para que verdaderamente, primero que nos genere a nosotros un ámbito alternativo para poder sortear a los padres sin entrar en lo privado con todo el cúmulo de responsabilidad y el peso de la responsabilidad que es llevar a un niño a nuestro ámbito profesional privado. Y bueno, y esto, y lograr estos trabajos interinstitucionales con ustedes en Poder Judicial, antes, digo yo, más integral, no tan excepcional. Si no seguimos siempre, vamos a establecer un poquito más de promoción integral para evitar la protección excepcional. Evitar la excepción. Ahí, Juan Manuel, hay otra punta, ¿no? Que es empezar a trabajar con el Ministerio de Educación, de esta idea de que abogados y abogadas del niño puedan tener acceso a los chicos a través del colegio, que es su lugar, su espacio, un espacio de contención, y donde en cierta manera resguardamos ese espacio de intimidad para
que ni papá, ni mamá, ni tutor esté cooptando ese mensaje, ¿no? Que lo hemos visto en más de una oportunidad, ojo lo que decís, o si decís tal cosa, ¿no? Cuando los encuentros de los abogados o abogadas con los niños o adolescentes a los que representan están dados en esos ambientes, son mucho más relajados, mucho más sinceros, honestos, despojados de cualquier tipo de presión, si se quiere. Así que esa es otra invitación para empezar a gestionar redes que nos puedan permitir seguir trabajando en esto de garantizar los derechos de niños y adolescentes. Alejandro, no tengo... Ahí creo que Juan Manuel ahí habría... No, ponía, celebraba que estoy de acuerdo. de ser tan honesto a la... Estoy de acuerdo con todas las propuestas. Creo que el desafío es trabajar interdisciplinariamente y no mirar aisladamente cada caso, digamos. Hay mucho enfoque desde el sistema penal general de mayores, de la fiscalía, con el sistema como quedó de menores, con el socioeducativo. Parecen todas miradas aisladas y creo que hay que trabajarlo de manera conjunta para buscar una solución. Creo que el desafío. Y abierto a todas las propuestas y trabajo, creo que, como decía también Valeria, que es la vicepresidenta, ella también tiene el tema al hombro, estamos sobre la temática y creo que es un desafío y hay que colaborar entre todos, así que a disposición para trabajar en eso también. Hoy el Código Procesal Penal se está discutiendo y de manera activa, aparentemente con voluntad política, de acuerdo, con diálogo, a diferencia de los años anteriores en los cuales se dio un ping-pong legislativo, Senado y diputados, que no tenía nada que ver con los partidos políticos, se dio algo parecido a otros temas, como pueden ser, no sé, género, aborto, digamos, que trasvasa una directiva, una verticalidad de partido. En este caso, en Santa Fe se dio así de Senado y diputados, senadores el ala dura, por la característica también institucional política de Santa Fe. El senador es una figura que casi como tiene un poder que se puede hasta abrir de su propio partido y es un mensaje casi directo con el vecino, con el electorado, y cuando tiene identificado con un mensaje, llamémosle duro desde lo penal, y bueno, no te va a firmar un código en el que haya mención a derechos humanos, cuando haya una sola mención a instancias restaurativas. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, nada, tiene que responder a esa constitución, a ese mito político punitivista. Ya le aviso, no soy futurólogo, pero en un mes y medio, 2, van a empezar a aparecer quienes aspiran al 2023, van a empezar a aparecer con las propuestas de baja de punibilidad. Esa es la historia, pasó hace 4 años atrás, va a volver a pasar ahora, pasó el año pasado con el Senado, con los electorados, quienes quieren seducir al electorado. Uno de los grandes eslogan de campaña es la baja de la punibilidad. Así que ya les digo, será también una disputa en el ámbito público, en el diálogo, y bienvenido esto. Estar atentos, disputar también en lo simbólico. Sí, empezar a pensarlo, ¿no? Y empezar a cuestionarlo. Cuestionar lo que consideremos que es necesario cuestionar, desde la libertad siempre. Gracias a todos por Alejandro, sin palabras, no sé, chapó. Inmenso tu compromiso. Sé el trabajo que haces puertas adentro del juzgado. Ojalá todos podamos repensar en dónde estamos parados y qué podemos hacer saliendo de la estructura esta de pensar en si son penas, sanciones, o si son
elementos que podemos dar que sirvan por un lado de aprendizaje, ¿no? Y que por otro lado abra una puerta a una posibilidad de pensar la vida de estos chicos que están en estas situaciones de una manera diferente. Creo que es un desafío como sociedad que tenemos, porque nuestros hijos conviven en esta sociedad también, entonces no podemos hacer los ciegos en estas instancias. Gracias a todos por participar. Como saben, las puertas del instituto siempre están abiertas para todos los que quieran dar temas a debatir, y bueno, a disposición. Gracias totales. Buenas noches para todos. Igualmente, un gusto. Gracias Chau, Alejandro, chau. gracias a todos. Saludos, buenas Gracias. noches. Nos vemos. Nos vemos.